Bien, vamos a iniciar con el método de simplificación de funciones lógicas que se llama mapas de Carnot. Este no es el único método que se utiliza para hacer la simplificación de las funciones. Existen todas las leyes de la álgebra booleana, pero nosotros básicamente nos vamos a centrar en responder, o más bien en ver cómo es el procedimiento para, a través de un mapa de Carnot, nosotros podamos llegar a la simplificación de una función. Con esto lo que se busca básicamente es economizar en el planteamiento de lo que tiene que ver ya con toda la circuitería lógica, y ya sabe usted que todo lo que tenga que ver con términos de economización en el área de la informática, en el área de la electrónica, siempre será la vía más expedita, la vía más necesaria y la vía, por supuesto, más evidentemente viable para, valga la redundancia, para que nosotros podamos resolver nuestros ejercicios. Bien, lo primero que tenemos que hacer es observar lo que tenemos acá dentro de nuestro ejercicio. Tenemos una tabla donde lo primero que tenemos que identificar es cuántas variables tenemos dentro de esta tabla. Además, quiénes son las variables que están dentro de esta tabla. Dentro de esta tabla tenemos dos variables, una variable llamada x y una variable llamada y. Tenemos una función de salida que es una función para x y una función para y, porque son las dos variables que contiene nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicarnos dentro de nuestra función de x y función de y, donde hay unos lógicos o unos binarios, unos lógicos, para saber cuáles son las coordenadas que voy a trabajar. Llámese coordenada a estos números que tengo debajo de mi x y debajo de mi y, para saber cómo voy a ubicarlo dentro de nuestro mapa de Carnot. Lo primero que tenemos que hacer es saber que nuestro mapa de Carnot trabaja con potencia de 2 a la n, ¿ok? Donde n va a ser el número de variables que tengo presentes dentro de mi ejercicio. El número de variables en este caso son 2, porque es x y, entonces esto será igual a 2 a la 2, que es 4. Por eso es que grafico un mapa con 4 cuadros, porque 4 fue el resultado de elevar a la 2 mi potencia de 2, mi base de 2. Me dio 4, por eso tengo un cuadro de 4, y esta es la notación en la que se dibuja el mapa. Esta es la nomenclatura en la que se dibuja el mapa. Usted tiene que aprendérselo de memoria, donde y vale 0, donde y vale 1, donde x vale 0 y donde x vale 1. Estas son básicamente las coordenadas. Ahora voy a buscar dentro de mi tabla, lo primero que voy a hacer es buscar los unos lógicos que encienden las coordenadas que voy a tener que ubicar dentro de mi mapa. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces tenemos el primer 1. Para este 1 voy a buscar la coordenada en x y la coordenada en y, porque fíjense que ambas variables están de manera paralelas a este 1. Entonces, para este 1, x vale 0, ¿ok? Y para este mismo 1, y vale 0. Quiere decir que yo buscando esto dentro de mi cuadro, dentro de mi mapa de Carnot, me voy a ubicar donde x vale 0 y donde y vale 0. Donde x vale 0 es esta posición de acá, es decir, este cuadro que tengo acá, y donde y vale 0, nuevamente, es este cuadro que tengo acá. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Colocar el 1 lógico que corresponde a esas primeras coordenadas en x y en y. Vamos al segundo. Tenemos en el segundo tenemos a la coordenada de x en 1, que sería acá, y a y valiendo 0, en su coordenada 0, ese x en 1 y y en 0. Estaríamos ante esta posición de acá. Este 1 lógico acá me está diciendo que en x vale 1 y que en y vale 0, que es lo que tenemos acá dentro de la función, x 1 y y 0. Por último, vamos al último 1 lógico. Vamos a hacer la revisión de este último 1 lógico, a ver dónde lo vamos a ubicar. En este último 1 lógico tenemos que para x la coordenada es 1 y para y la coordenada es 1, donde dentro de mi mapa, puedo corresponder esa relación donde x es 1 y donde y es 1 en este cuadro que está acá, porque para este 1 x vale 1 y para este mismo 1 y vale 1, ¿ok? Allí tengo mi primer mapas de Carnot realizado.
Ok, vamos al segundo paso. Vamos al segundo paso. Lo segundo que tenemos que saber, porque el mapa de Carnot se trata de saber hacer la agrupación más óptima para que yo pueda obtener el mayor resultado posible. Acuérdense que lo que se busca con este método de simplificación es hacer que nuestra función lógica inicial se reduzca a su expresión más mínima posible. Es decir, que si yo tengo, no sé, una función f de xy con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sumandos, yo quiero reducir en la medida de lo posible la cantidad de sumandos que tiene esa función inicial. Y es básicamente lo que nosotros buscamos con el método de simplificación de Carnot. Ahora, ¿cómo se logra eso? Es la pregunta del millón. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Dentro de esta metodología de Carnot hay una cosa que se llama cubrimiento. Y ese cubrimiento es el que me va a permitir a mí dar con la forma más óptima de simplificar mi función. Ahora, voy a dibujar en estos 4 cuadros este resultado que me arrojó el primer ejercicio que acabamos de hacer para que veamos cuáles son todas las posibles agrupaciones o cubrimientos que podemos hacer y de qué manera a través de las reglas que impone el mismo método lo podemos hacer para que podamos obtener esa función óptima, esa función simplificada que todos necesitamos. Bien, podemos agrupar de la siguiente manera. Podemos hacer una agrupación de esta forma, encerrando en un círculo a cada uno lógico que tengo dentro de mi mapa de Carnot. ¿Ok? Esa es una de las formas de hacerlo. Otra forma de hacerlo es utilizando una elipse y un círculo. Esa sería otra forma. Aquí tenemos una elipse de forma horizontal. Otra forma sería utilizar una elipse nuevamente de manera vertical y un círculo. Y por último, otra forma de hacerlo, que sería la forma más óptima para la función, es trabajar con 2 elipses. ¿Ok? 2 elipses. Ahora, 2 reglas básicas que tenemos que saber para poder hacer y para poder tener en cuenta cómo es que nosotros vamos a aplicar esta metodología. Se agrupan cada uno solamente en círculos y elipses. En círculos y elipses que solamente se pueden ubicar, en el caso de las elipses, bien sea de forma horizontal o de forma vertical. No se vale, por ejemplo, esto. Una especie de elipse con un apéndice. Eso no se vale. No se vale por 2 razones. Primero, porque solamente puedo agrupar en elipses horizontales y verticales. Y segundo, porque esto trabaja con potencia de 2. Y eso es 2 a la n. ¿Ok? Acuérdense que todo 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 3, 2 a la 2, perdón, es 4. Y hasta aquí llegaría nuestra función porque estamos trabajando con un mapa de Carnot de 2 variables solamente. Entonces, 3 no es potencia de 2. Como 3 no es potencia de 2, no puedo agrupar a 3 unos dentro de un mismo mapa porque 3 no es potencia de 2. Ahora 1 es potencia de 2, 2 es potencia de 2, 4 es potencia de 2, 8 es potencia de 2, etcétera, etcétera. Y así vamos viendo cómo la potencia de 2 va aumentando dependiendo cuál sea el número de variables que tengamos dentro de nuestro ejercicio. Entonces, esto no es válido. Puedo agrupar solamente en elipses de forma horizontal, de forma vertical, puedo utilizar círculos y básicamente esa es la forma en cómo nosotros podemos hacer nuestro cubrimiento. Ahora, de estos 4 cubrimientos, ¿cuál es el más óptimo de ellos? Voy a trabajar solamente, voy a poner 2 casos. Voy a trabajar con el menos óptimo y con el más óptimo. ¿Cuál va a ser el menos óptimo de todos los cubrimientos posibles que yo pueda ubicar dentro de mi mapa de Carnot? Pues va a ser aquel que agrupe la menor cantidad de unos posible. En este caso, mi función menos óptima es esta que está acá. ¿Por qué es esta que está acá? Porque fíjense que para cada uno hay un círculo. Es decir, que esto va a ser igual, vamos a sacar rápidamente aquí, siguiendo acá con el ejercicio, esto va a ser igual, esta función va a ser igual, f de x va a ser igual, f de xy va a ser igual a, y aquí donde vamos a poner atención a lo siguiente. Fíjense,
Vamos a comenzar con el primer uno. Supongamos que vamos a trabajar con este cubrimiento, donde encerramos en un círculo a cada uno que tenemos presente dentro de nuestro mapa. Entonces, para este 1, nuestras coordenadas, nuestra coordenada en X es, vamos a cerrarlo en el círculo, para este 1 nuestra coordenada en X es 0, es decir, X en 0 es X'. Y para este 1 mi coordenada en Y es 0. Por lo que tenemos Y'. Cuando la variable está en valor 0, se ubica de manera primada. Mucho ojo con eso. Se ubica de manera primada. Aquí tenemos nuestra primera multiplicación y nuestro primer sumando. Vamos al segundo sumando. Vamos a trabajar con este de acá, con este 1. Para este 1, X vale 1. Es decir, que X queda de manera positiva porque vale 1. Acuérdense, si valiera 0, estuviera primada la X, pero como vale 1, queda sin primar. Para este mismo 1, Y vale 0. Es decir, esto quedaría XY'. Y nos vamos con el último 1 que tenemos dentro de nuestro mapa, que sería este de acá. Para este 1, ¿cuánto vale X? 1. Para este 1, ¿cuánto vale Y? 1. Entonces sería X por un lado y Y. Esa sería nuestra función. Como ve, no hay ningún tipo de simplificación en esta función. ¿Por qué? Porque mi cubrimiento tuvo que ver con agarrar cada uno de manera individual y encerrarlo en un círculo. Pero fíjense la diferencia de esto a lo que vamos a hacer ahora con el último caso. Tenemos nuestra función f de xy igual a, vamos a trabajar ahora con este caso. Vamos a borrar esto acá. Tenemos entonces nuestro grupo de 1 y lo vamos a agrupar con dos elipsis, una horizontal y una vertical. ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja de la siguiente manera. Vamos a trabajar con esta primera elipsis, con la que tenemos de manera vertical. Para esta elipsis, para este 1, X vale 0, y para este 1, que corresponde a la misma elipsis, la misma agrupación, el mismo cubrimiento que acabo de hacer, X vale 1. Para este vale 0 y para este vale 1. Cuando la variable cambia su valor, no se mantiene en 0 o bien sea en 1, sino que en 1 es 0 y en 1 es 1, esa variable desaparece automáticamente, ¿ok? Por las reglas de Boole, por las reglas del mapa de Carnot. Esa variable desaparece. Ahora, si yo quiero estudiar el caso de Y, donde Y vale 0, para este 1 Y vale 0. Para este 1 seguimos dentro de la misma elipsis, Y sigue valiendo 0, es decir, que mantuvo su valor. Y tenemos un Y primado. ¿Por qué? Porque ahí Y vale 0. Ahora vamos con esta elipsis que está de manera horizontal. Para esta elipsis que está de manera horizontal, para este 1, X vale 1. Para este 1, X sigue valiendo 1. Es decir, vamos a sumar. Acuérdense que cuando saltamos de elipsis tenemos que hacer la sumatoria. Quiere decir que mantuvo su valor. ¿Cómo mantuvo su valor? X se ubica dentro de nuestra función. Ahora, cuando revisamos estas coordenadas en Y, vemos que para este 1 Y vale 0 y para este 1 Y vale 1. Como cambia el valor, la Y desaparece. Y fíjense la diferencia de esta función a esta función. Mientras mayor sea el cubrimiento que yo pueda hacer dentro de mi mapa de Carnot, más simplificada va a quedar la función. Fíjense que de una función tener 3 sumandos pasó a una que tiene solamente 2 sumandos y con una sola variable en cada uno de sus sumandos. Entonces, esto es básicamente lo que se pretende con el método de mapas de Carnot.